si el verdadero límite del liderazgo no estuviera fuera, sino dentro de ti? Hoy hablamos con Olga Espí, ingeniera de formación, especialista en liderazgo y neurociencia. Y con ella hablamos sobre algo que es común para todos, pero que no todos conseguimos entender. Y es ese miedo que nos frena cuando estamos a punto de crecer. Miedos silenciosos que nos paralizan cuando estamos ya preparados para dar el siguiente paso. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y si alguna vez has sentido vértigo frente a una oportunidad, un cambio o una gran decisión, esta conversación es para ti. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Y aquí estamos con Olga. Olga tenía muchísimas ganas de entrevistarte, ya lo sabes. Tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente en la presentación del libro de 101 errores de liderazgo de Pera Rosales y fue como una conexión inmediata. Nos encontramos y dijimos, tenemos que hablar. Sí, Y aquí sí. estamos. Yo estoy constipadísima, pero digo, no voy a dejar pasar la oportunidad porque ya estamos empezando el veranito y entonces se nos complican las cosas porque hay que ir cerrando ya muchos temas para poder irnos de vacaciones. Entonces digo, hacemos ya con Olga, salga como salga y luego ya si acaso haremos otra entrevista más adelante. Ujú. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, sí. Olga, tenía muchas ganas de entrevistarte porque además pronto si sacamos la entrevista hoy lunes, el miércoles, tienes una masterclass de Ujú, neurociencia aplicada al liderazgo, que ujú. hablaremos un poquillo sobre ello, un poquito, unas pinceladas. Am, pero antes de empezar, quisiera que te presentaras desde el ser. ¿Quién es Olga? Es, una pregunta de esas Pregunta difíciles, trampa. porque ¿quién soy? Bueno, yo me considero una persona, luchadora, una persona que optimista, una persona, bueno, que no abandona, ¿no? O sea, Ujú, mm, que realmente considero que la vida te da, te va poniendo situaciones en las que, bueno, tienes 2 opciones, ¿no? O quedarte en este lugar, ¿no?, de fracaso, digámoslo así, de ujú. víctima, o coger lo que haga falta para tirar adelante, ¿no? Y aprender mucho. Entonces, bueno, yo soy una persona que me encanta el conocimiento, me encanta aprender. Esto es lo que siempre, o sea, forma parte de todo mi recorrido, ¿no? Cuando, como persona, como individuo y como profesional. Y es lo que de alguna manera siempre me ha destacado o de alguna manera me define, ¿no? Que es el aprender y tirar para adelante. Pasión, curiosidad, aprendizaje, ¿no? Son como los puntos comunes de todos los líderes inusuales que Mm. pasan por aquí. Olga, la neurociencia aplicada al liderazgo, del miedo a la superación. Es que cuando vi el título dije, a ver, Olga, tienes que venir y hablarnos de esto. ¿Por qué este título del miedo a la superación? Bueno, un poco, pues esto, porque básicamente, o sea, nuestro cerebro está programado para nuestra supervivencia. Entonces, cualquier cosa que sea salir de una zona de confort, ¿no? Que le llamamos, nuestro cerebro reacciona. Y cuando reacciona, pues habitualmente es eso, pues es miedo, es parálisis, es bloqueo, todo es negativo para que no te muevas, ¿no? Entonces, si tú quieres como líder, ¿no? Y Ujú. como persona, pero quieres llegar a hacer cosas diferentes, a ser diferente, tienes que superarte a ti misma o a ti mismo, ¿no? Porque tu cerebro, que está muy bien lo que hace, porque realmente se enfoca en esa supervivencia, pero cualquier cambio lo percibe como una amenaza a esa supervivencia, con lo cual reacciona, nos hace reaccionar, nos envía un montón de pensamientos negativos, ¿no? Que nos los conocemos, que esto yo no podré, yo no sabré suficiente, es demasiado difícil, esto nunca se ha hecho, o lo he probado y no ha funcionado. O sea, cada uno los suyos, ¿no? Ujú. Aparecen una serie de pensamientos que
lo más fácil es, ostras, que además son verdad, ¿eh? O sea, nuestro cerebro es muy inteligente, con lo cual es verdad, nunca lo he probado. He Claro, probado otras claro. veces y ha salido mal. O sea, son cosas que son verdad porque si no lo pillaríamos. Y o sea, lo que pasa es que tenemos que ser un pelín más inteligentes que nuestro cerebro, aprovechar también capacidades que tiene, como es la neuroplasticidad, para adquirir nuevas habilidades y que esa nueva situación, estas nuevas cosas que queremos hacer, se vayan convirtiendo como algo de la zona de confort para que el cerebro deje de reaccionar, ¿no? Y de boicotearnos. Con lo cual es eso, de ese miedo, de esa parálisis, de ese bloqueo a esa superación, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo desde el conocimiento de la neurociencia, de esta cosa reactiva o de esta cosa automática que hace el cerebro, lo podemos superar y llegar a ser pues mejores líderes, mejores profesionales y hacer cosas diferentes como personas, ¿no? Oiga, de todo esto en neurociencia aplicada al liderazgo, del miedo a la superación, ¿qué hay de ti? Porque estos temas que son, entre comillas, tan de piel, ¿no? Tan humanos, es porque hay algún resorte interno que en algún momento has saltado. ¿Me equivoco? Bueno, o sea, a mí, tú imagínate, yo soy ingeniera industrial, o sea, y empecé mi carrera 15 años en el mundo industrial, empresarial, multinacional. Empecé en una empresa o sea, imagínate, hace ya muchos años. Cuando Bueno. salí jovencita, ¿no? de la carrera, me metí en una empresa del sector de la automoción de soldadura. Con lo cual estaba rodeada en planta, ¿no? Las personas, los trabajadores eran hombres y en general había mucho hombre dentro de lo que era la parte de ingeniería. ¿Y cómo llegas ahí, Olga? ¿Cómo llego a la ingeniería o cómo llego donde estoy ahora? No, vamos a empezar por la ingeniería en un taller, Bueno, en una porque fábrica. estamos hablando, a ver, que no estamos hablando de muchos, muchos años, pero estamos hablando de hace años. Entonces, Sí, claro, sí, sí. entrar en un entorno tan masculino. Bueno, porque, o sea, a mí las ciencias siempre se me dieron muy bien. Yo a la edad que tuvimos que escoger carrera, pues eso, no tenía muy claro lo que quería hacer, ni qué es lo que se me daba bien, etcétera. Las ciencias, eso se me daban muy bien, y lo que vi con ingeniería es que tenía muchísimas salidas. Ahí Ujú. y es verdad que lo he disfrutado muchísimo, la ingeniería aplicada, ¿eh? La disfruté muchísimo. Y lo que pasa es que, bueno, vas haciendo, pues, un recorrido. Yo me acuerdo además, claro, cuando empecé en esta empresa, ¿no? Pues, claro, al principio yo era ingeniera de procesos, de rasa, ¿no? Pero luego, pues, ya vas cogiendo más responsabilidades, tienes que empezar a trabajar en equipos ya multinacionales, además, porque nuestro cliente era alemán. Bueno, y entonces te van enviando a cursos de habilidades, soft, ¿no? Las que se llaman Sí. habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, y a mí me fascinaban, pero me Ujú. fascinaban, me lo pasaba súper bien. Yo, o sea, lo recibía, ¿eh? O sea, y y entonces yo pensaba, en esa época que tenía 20, o sea, entré con 23, pero bueno, como estuve unos años, pues igual con 25 años, yo pensaba: "Yo voy a acabar mi carrera, profesional en el departamento de recursos humanos", ¿vale? En ese momento era como el scope que yo tenía, ¿no? De lo que podía hacer, porque me fascinaba el tema relacional, el tema de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pero ahí se quedó, pero yo me acuerdo mucho, o sea, tengo la imagen de donde yo estaba que pensaba: "Ostras, esto me Esa fue encanta". como tu primera señal, ¿no? De que esto Sí, iba a pivotar hacia otro sitio. y lo que pasa siempre, claro, esto yo lo hago con retrospectiva, ¿eh? En ese Claro, momento tampoco claro. es que yo me pusiera una visión ahí. Ya, ya, ya. El caso es que, bueno, luego pues fui, bueno, haciendo más cosas, hice un MBA, ¿no? Con lo cual ya me empezó a llevar a posiciones directivas y cogí un equipo también multinacional, o sea, internacional, de lo que son operaciones ya en Sur Europa, de una empresa química, ¿eh? Aquí ya cambié. Y bueno, pues estuve ahí pues con todo esto y llega un momento en el que me llega a las manos eh, un máster de crecimiento personal y liderazgo. Hostia, eso a mí
también, ¿eh? Con retrospectiva lo veo que o sea, mi cuerpo vibró, o sea, me lo pensé cero. También es cierto, yo soy Aries, con lo cual nos Para lanzamos adelante. totalmente. Y me resonó por todos lados, o sea, el tema del liderazgo y a la vez el crecimiento personal, y ahí me metí. Y ahí es donde empecé yo a entrar en contacto con muchas herramientas de autoconocimiento y de ver cómo de importantes son a la hora de liderar, ¿vale? Porque fíjate, es un máster que duró todo un año, 2 días por semana, y el tema del liderazgo no lo tocamos, yo diría hasta en los 2 últimos meses, lo que implica, ¿no? Cuánto te tienes tú que conocer antes de que tú puedas liderar a personas, o sea, cuánto te tienes que Claro, liderar. bueno, el MBA de Inusual, que tiene 3 ciclos. El ciclo uno, que va sobre autoliderazgo, el ciclo 2 que va sobre liderazgo y equipos, y el 3 que es equipo, o sea, liderazgo y organización. Y todos los que estamos dentro del MBA coincidimos que el más duro, en el que más sudas, el más complicado es el ciclo uno. Ujú, Y además es como siempre volver, ¿no? Vas avanzando, pero al final siempre vuelves otra vez. totalmente. Porque claro, el tema del autoconocimiento o sea, es un camino que no tiene final. No, 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 no. Además es constante, ¿no? O sea, ¿por qué la neurociencia es tan importante? Porque cuando tú resulta que tienes que hacer una presentación delante de un comité de ejecutivo, por ejemplo, pues qué cosas te están pasando. Cuando tienes que dar un feedback a una persona de tu equipo, ¿qué te está pasando? O sea, cada uno con lo suyo, ¿no? Entonces, siempre, o sea, cuando tú vas hacia afuera, resulta que pasan cosas dentro. Ujú. O sea, yo siempre digo que lo de fuera es el espejo de dentro. Si tú no tienes ningún tema o sea, con conversaciones difíciles, pues no pasa, o sea, no habrá espejo. ¿Por qué? Porque la darás, Claro. o sea, y no te resonará nada. En el momento en el que tú te encuentras con una situación fuera, que te pasa algo corporalmente, es que allí hay un resort que tienes que superar, ¿no? Lo que decíamos del miedo a la separación. Resorte. Sí, sí. Entonces esto es importantísimo siempre, o sea, va siempre, o sea, va de la mano. Es el primer módulo, o sea, sí, es esa primera parte, pero van de la mano, o sea, lo tienes que llevar contigo, no lo dejas. No es, check, ya hemos acabado el tema y vas al siguiente. No, no, es que va contigo. O Te sea, acompaña, te acompaña. sí, sí. Del miedo a la superación, Olga, am, hay que estar como muy conectado con uno Mm, mismo, hay que ser muy valiente, porque hay que mirar muchas cosas, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo que te da miedo? Y luego, ¿por qué te da miedo? Y luego también pensar si realmente queremos superarlo, ¿no? ujú. Si estamos dispuestos a pagar ese precio, ese coste, ese esfuerzo para superar ese miedo y pasar al siguiente nivel, que viene a ser un nivel de incertidumbre, de no sé cómo va a ir, no sé si estoy preparado, ¿no? Exacto. ¿Algún ejemplo que tú nos puedas dar, un recorrido que hayas vivido tú o que lo hayas visto en otra persona, para que un poco podamos poner palabras, ¿no? A lo que es del miedo a la superación. Sí, o sea, es lo que, o sea, me he quedado ya, pues cuando era y empecé con este máster, pero por ejemplo, ¿no? Ahí sí que empiezo este máster, empieza mi transformación personal, una transformación personal de autoconocimiento, ¿no? Me voy dando cuenta de decir, ostras, eh, he ido en piloto automático, ¿vale? O sea, he ido en piloto automático y además, esto es paralelo, pues bueno, a una situación personal complicada, ¿no? En la cual yo me voy, hundiendo, aislando, etcétera, pero coincide también con mi maternidad. Desde Wow. mi maternidad, sí, mis hijos, son los que también, me permiten hacer un acompañamiento emocional a la crianza de una forma muy consciente, y yo voy aprendiendo mucho. Esto es un hilo que, es un constante en mi vida, que es el nunca esta ha sido mi suerte. En ese momento tan oscuro de mi vida, esa fue mi salvación, el nunca dejar de leer cuando no podía, pues, salir por los hijos o lo que sea. Me compraba libros y los leía y los aprendía y tomaba apuntes, y iba intentando, descifrar cosas que todavía no sabía.
en el sentido de estructurar, luego en material, pero en ese momento era tomar esas notas que para mí eran importantes, todavía no sabía para qué. Ujú. Y luego, pues a la que pude, pues cursos y fui incorporando diferentes tipos de herramientas, ¿no? Al principio era mucho eso, el acompañamiento emocional a mis hijos, pero luego esto, como estaba muy relacionado con el tema del autoconocimiento que yo había visto, enfocado en las organizaciones, que esto es algo que es eso, ¿no? Que a pesar de que, o sea, me dedico a las personas, pero en el mundo organizacional. Soy ingeniera industrial, la empresa me encanta, la veo una oportunidad también de crecimiento, con lo cual siempre ha sido enfocado ahí. Y, y entonces ahí es cuando, bueno, con todas estas herramientas, pues decido, hay un momento en que decido dar el salto, ¿no? Y yo, pues bueno, o sea, nunca había dado clases. Y bueno, luego esas oportunidades que te da la vida, ¿no? Que hay gente que, o sea, se llama serendipia, que dicen que son casualidades, pero para mí son causalidades, Claro. y esto forma parte también desde esa mirada del cerebro, porque tenemos el SAR, ¿no? El sistema de atención reticular, que te permite, cuando tú tienes claro qué quieres conseguir, de repente lo ves en todos lados, dices: Sí, "Ostras, esto es una oportunidad, esto es una sí, oportunidad", ¿vale? Se dice mucho cuando una mujer quiere quedarse embarazada o está embarazada, de repente todo lo que ves son embarazadas, pues es lo mismo. O sea, si tú de alguna manera te estás preparando y visualizas aquello que tú quieres ser, quieres hacer, de repente ves las oportunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tuve una oportunidad y me lancé. Claro, imagínate, o sea, mis primeras evaluaciones pues no fueran muy buenas, claro. Pero bueno, ahí yo, perseverancia, aprendiendo qué es lo que funcionaba, qué es lo que no, y a partir de ahí pues fui creciendo, ¿no? Luego también la primera vez que das una charla en público. Esto es muy típico, pero es que, pero también lo he vivido. Claro, ostras, pero, o sea, al final es, de ver o sea, ¿esto va a ser bueno para mí? ¿Tiene sentido con ese propósito final? ¿Tiene sentido con aquello que yo quiero hacer y quiero ser? Y si tiene sentido, a ver, es que, lo que te decía antes de esos mensajes que te manda el cerebro que dicen que son verdad, claro que son verdad, porque ahora no tienes las herramientas, ahora no tienes la experiencia, ahora hay muchas cosas que no sabes. Vale, pero es que cuando empiezas a hacerlo, es cuando las vas a tener. claro, el camino se hace andando. Claro, ¿no? O sea, a veces, esas preguntas, ¿no?, que te hacen, ostras, pero ¿cuándo tuviste esa confianza para, para dar el salto? No, no, es que nunca se tiene la confianza para dar el salto, Claro, es simplemente es decir, es que tengo que hacerlo. Y a través de la práctica vas cogiendo esa habilidad y la vas convirtiendo en confianza. Pero es que va al revés, o sea, no es tenerla, o sea, sí que es tener confianza en que al final todo lo que vayas haciendo es lo mejor que te, o sea, lo mejor que te puede pasar. Esa sí que es una confianza un poco profunda, de confiar en la vida, en confiar en que y en ti, en ti, claro. pero no en que tú eres habilidosa en algo que vas a hacer por primera vez. O sea, Claro, eso sería absolutamente irreal y un poco crédulo, ¿no? De va a salir bien a la primera. exacto. O sea que sí, que hay, o sea, tengo situaciones, claro, de Olga, el utilizar el miedo, am, como impulsor, es decir, siempre que no nos ponga en riesgo, evidentemente, ¿no? Pero a nivel personal, yo, cuando a nivel profesional me ofrecen oportunidades, claro, siempre hay un punto de miedo, ¿no? De esto, de si no sale bien, si me equivoco, no estoy preparada. Y para mí es como el detector, ¿no? Me da miedo, tengo que hacerlo, ¿no? Si me ofrecen algo que no siento vértigo, que me veo como, bueno, esto lo voy a hacer y lo voy a clavar porque tal, es como, bueno, no, porque seguramente es lo que ya estoy haciendo, ¿no? Pero cuando algo me da miedo es como el impulsor. ujú. ¿Es natural, es saludable, es positivo darle este giro cuando sientes miedo como una señal de oportunidad? O sea, cada uno tiene sus indicadores corporales, ¿vale? Es lo que antes, o sea, el miedo es una cosa natural que de repente es porque que genera
¿no? A nivel hormonal el cerebro, porque lo ve como una amenaza. Entonces, también tenemos, ¿no? Celularmente, seguimos teniendo el mismo cerebro que hace millones de años, pero celularmente tenemos esa programación en la que salir fuera se nos comían, ¿vale? Con lo cual lo mejor era quedarse en la cueva. Entonces, siempre depende de aquello que quieras conseguir. Lo que pasa es que sí que es una señal en que tú estás saliendo de tu zona de confort. Y ahí depende de tu decisión, de decir, ostras, ¿quiero o no quiero? Porque igual puedes salir desde otros sitios, o sea, no tiene que ser siempre que hay algo que te frena. Y luego ver también realmente cuál es el aviso, ¿no? Porque luego está la intuición. Ujú. Ah, hay que también, y esto también es realmente es escucharse mucho el cuerpo, aprender mucho a escucharse el cuerpo y a saberlo interpretar, porque a veces no lo interpretamos bien, no es que la intuición esté equivocada, sino que no lo interpretamos bien. Entonces, para mí, ostras, son oportunidades de salir de la zona de confort. Y yo, bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Soy una persona que me encanta, o sea, me encanta. Y yo reconozco, ¿no? Con la edad ahora que tengo, veo mi recorrido y digo, jolín, es que no me lo he puesto fácil, ¿no? Pero es cierto que, ostras, yo estoy muy contenta de ser quien soy, a pesar de todo y de todos mis errores y con todo con lo que he vivido, pero, ¿no? En el momento en el que estoy, todo el conocimiento y lo que me queda, ¿eh? Pero o sea, esta manera de ser, de estar abierta, ¿no? Que Carol Dweck fue la que lo desarrolló, que es ese growth mindset, ¿no? Es esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de aprendizaje, pero es que es básica también desarrollarla dentro de las organizaciones, porque una empresa o sea, no va a crecer, no va a mejorar si no hay esa mentalidad. Siempre nos quedamos con lo que ya conocemos, pues nada, se quedará allí hasta que Claro. Oiga, tú, finalmente también das otro salto en el aire y montas una empresa, cofundas una empresa, que da servicio a organizaciones. Mm, en esta experiencia tuya, ¿qué, desafíos encuentras en referencia a los bloqueos del miedo en las organizaciones? Es decir, ¿qué oportunidades has detectado en ciertas organizaciones que se pierden porque tienen este miedo normalmente al cambio? Bueno, cualquier proceso de aprendizaje topa con algo que es muy delicado y a la vez es muy poderoso, que es la vulnerabilidad. Entonces, claro, cuando tú quieres mejorar es porque tienes que ser consciente de cuál es tu situación y qué es aquello que tienes que cambiar. Con lo cual, esto a veces cuesta en las organizaciones, poner de frente a los líderes con sus vulnerabilidades, porque los líderes los sienten como, como un ataque, como una amenaza también, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es tan importante la cultura del feedback dentro de las organizaciones. Es que para mí es algo importantísimo como cultura, ¿eh? Porque se aprende poco a poco a rebajar esa tensión en lo que son las conversaciones de feedback, que al final es, ostras, todo aquello que estamos haciendo bien, que se tiene que reconocer, se tiene que poner en valor, porque además a veces hay cosas que ni tan solo nos damos cuenta de que estamos haciendo bien y que está generando un impacto positivo porque nos sale de forma muy natural. O sea, es muy importante también esta parte y a la vez reconocer qué cosas necesitamos cambiar para llegar a esos objetivos. Es que no es un tema personal de que seamos buenos o malos, sino la cultura del feedback, igual como un modelo de liderazgo, cualquier desarrollo de personas en formaciones, esto tiene que estar alineado con esa visión, con esa estrategia de la empresa, porque si tú, bueno, esto lo dice mucho Xavi Marcet, o sea, si tú quieres llevar a otro nivel tu organización, tienes que poner a otro nivel a tus personas, ¿vale? Entonces, es que es así. Entonces,
claro, pues no siempre están preparadas, pero no porque sean malas, es simplemente pues porque queremos ir a otro sitio como empresa. Entonces, pues todos nos tenemos que preparar y todos nos tenemos que mover. Entonces, ahí hay mucha, a veces tabú, cuesta el hecho de poner a las personas y a la organización a, a tocar, a entrar en contacto con esa vulnerabilidad. Bueno, claro, porque al final, bueno, primero a nadie nos gusta estar en riesgo, si somos vulnerables, estamos en riesgo, además nos exponemos, ¿no? A otras personas a que nos vean nuestras debilidades y esto resulta ser muy incómodo, pero también es que, claro, a nadie le gusta que le digan qué es lo que ha hecho mal y en qué tiene que mejorar, ¿no? Entonces aquí todo es, en Inusual siempre lo hablamos, ¿no? Que es como el cambio de mirada. Claro. No, no es en qué has fracasado, qué es lo que has hecho mal, sino qué aprendizaje tenemos de esto para poder transformar y seguir adelante. Sí, sí, y además esto, pero es que yo siempre lo digo, o sea, ver un feedback como un regalo. O sea, si yo te estoy dando un feedback a ti, es que esto quiere decir, primero, que te he observado. Segundo, o sea, ya te estás mirada, o sea, has sido mirada. Segundo, he analizado. Te miro no solo en aquello que puedes haber hecho mal, digámoslo así, sino en tus potencialidades, ¿no? Y a partir de ahí yo estructuro y elaboro una conversación contigo para que tú puedas mejorar. O sea, yo he dedicado tiempo para que tú puedas mejorar. Entonces esto se tiene que ver como realmente como un regalo, que normalmente es al revés, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ven que te voy a dar un feedback, ya te pones así. Sí, 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 Dices: "Ya sí, está, sí, ¿qué he sí. hecho mal?", ¿no? ¿Qué he hecho mal? Con lo cual, esto es cultura. Por eso hay que trabajar, no es solo dar habilidades de conversación, esto es cultura. Y una de las primeras cosas, bueno, es la primera que hay que trabajar cuando se trabaja la cultura del feedback, pero también que yo les explico a los líderes para que puedan mejorar el liderazgo en sus equipos, es la seguridad psicológica. ¿Vale? Y la seguridad psicológica es algo que lo genera el líder. O sea, claro que las personas pueden ayudar, ¿no? Si tienes una persona realmente que pueda tener comportamientos tóxicos, ¿no? En el equipo puede generar ese miedo. Pero el 90% de la seguridad psicológica la genera el líder. Entonces, mira, yo me inventé una fórmula, la fórmula del liderazgo, que claro, para mí liderar es un arte. ¿Vale? Es así. Entonces, uno va con un maletín y vamos viendo que eso, ¿no? La chistera, a ver qué vas probando a ver qué va bien, porque cada persona es diferente, cada momento en el equipo es diferente. Entonces, vas probando qué es lo que mejor va, ¿no? Pero, tuve que dar una charla en el Col·legi d'Enginyers, ¿no? De industrials aquí de Cataluña, y como eran delante de ingenieros, y yo como ingeniero dije: "Ostras, pues voy a inventarme una fórmula", ¿no? Y la fórmula, que tiene su sentido, es que, el liderazgo saludable, humanista, al que es, o sea, es la visión. Es muy importante que el equipo esté alineado hacia una visión, que tenga claro cuáles son los objetivos, hacia dónde va, qué es lo que se pretende, ¿no? Con aquello que estás haciendo en tu día a día. Ahí, sumado con la seguridad psicológica, ¿vale? Porque esto también, la visión la define el líder. La seguridad psicológica mayoritariamente la genera el líder, ¿no? Y todo esto está multiplicado por lo que son tus propias habilidades de liderazgo y elevado a la N, ¿vale? Donde N es cuánto tú te trabajas para mejorar tus habilidades. Entonces, claro, si n es igual a cero, que tú no te trabajas nada, quiere decir que, bueno, tienes tus habilidades innatas y pues liderarás mejor o peor, pero vas a ir liderando con esta visión y con esta seguridad psicológica, ¿no? Que tienes que generar. Cuanto más tú te vas trabajando, tu liderazgo mejora exponencialmente, ¿no? Bueno, me la inventé, pero en el sentido de esa importancia, porque son como unos elementos, son 4 elementos que dependen del líder. Definir la visión, generar ese entorno de seguridad psicológica, ser consciente de tus habilidades de liderazgo y trabajarlas, ¿vale? Entonces, esto depende del líder solo. Mm, claro, pero me pregunto, ¿eh? Con tu experiencia más dentro de tu propia organización, porque tú has fundado una organización,
y todo el servicio que prestas a otras organizaciones, ¿realmente existen espacios o la intención para el autoconocimiento del propio líder? Es decir, las agendas se mueven tan rápido que tenemos que ser tan conscientes de que hay que apartar un momento realmente para conectar, para trabajarnos y a partir de ahí poder liderar a otros. En tu recorrido, Olga, ¿tú crees que estos espacios van creciendo? O sea, ¿realmente has notado mayor conciencia en este sentido? Bueno, vas viendo que como mínimo la gente es más consciente de la necesidad de hacer las cosas diferentes. En esto sí. Pasa que el día a día se nos come, y es verdad. Y el día a día se nos come. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿no? O sea, yo hago mucha referencia a la matriz de Eisenhower, ¿no? Y allí hay un cuadrante número 2 que no es, o sea, no es urgente, pero es muy importante. Y hay que buscar espacio y hay que agendarlo. Y yo siempre digo que lo que no está en la agenda no ocurre. Entonces, métetelo en la agenda, agéndalo. O sea, busca esos espacios. Yo estoy trabajando con un equipo directivo y bueno, no veas las resistencias que hay porque ya hace meses que estoy trabajando con ellos, pero han ido buscando esos espacios. Antes empezaban las reuniones a partir de las 8:30, ahora no las empiezan hasta las 9. Han cambiado la programación de las reuniones, siempre acaban 10 minutos antes para pasar de una a otra. ¿Vale? Y se están buscando. Luego, en la hora del desayuno, pues se han dejado un espacio y se han organizado de manera en la que pues por la mañana ya se organizan el día, a media mañana pues revisan esos correos, ¿no? Porque esto es otro tema, los correos, los Teams, los WhatsApps, o sea, por dónde el multicanal, ¿no? De información que tenemos. Se dejan ahí un espacio pues para revisar qué cosas urgentes pueden haber, ¿vale? Y volver a reprogramar, ¿vale? Y al final, por la tarde, antes de esto, de acabar la jornada, pues también otro espacio como para dejarse. Y luego, espacios con su equipo, programados, pero hay unos que son más técnicos y luego hay uno que es como más cómo estás, cómo estás yendo, Claro. ¿vale? Y estos espacios son los espacios que se dejan en las agendas para también técnicamente revisar, son espacios para ellos también para repensar, ¿no? Cómo están y cómo quieren seguir. ¿Vale? Entonces, bueno, es que Einstein ya lo decía, ¿no? O sea, si tú quieres que las cosas sean diferentes, entenderás que empezar a hacer las cosas diferentes. Es imposible que yo te diga que tienes que hacer según qué cambios para que las cosas funcionen diferente y luego que tú sigas haciendo lo mismo Claro, que estás haciendo. O sea, claro. te va a obligar, ¿no? A hacer las Bueno, cosas. porque hay una parte también ahí de disposición de integrar, ¿no? Esta necesidad de reconocerla e integrarla para poder hacer estos cambios. Y ahí esto enlaza con una cosa que has dicho al inicio, ¿no? Ese compromiso a, a poder cambiar cosas. O sea, tienes que llegar a un compromiso contigo mismo, ¿no? En querer que las cosas cambien. Yo veo dos factores muy importantes. Uno, el compromiso contigo mismo de que realmente las cosas cambien. Otro es la responsabilidad. Es decir, tenemos que ser responsables del impacto y la influencia que tenemos en la gente que nos rodea de nuestro entorno. O sea, no podemos seguir pasando de puntitas por todo lo que hacemos. Al Ujú. final todo eso tiene impacto y repercute y se va ampliando, ¿no? El alcance se amplía según lo que nosotros vayamos haciendo. Entonces, también hay que ser un poco responsables en todo esto. Sí, 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 absolutamente. En responsable en esto, en ti y en las personas que tienes Claro, y en la organización para la cual estás trabajando. Absolutamente. claro. Mira, yo el otro día te lo traigo como para terminar, a ver qué opinas tú y que me des tu visión desde tu experiencia. Por situaciones personales, el otro día le comentaba a una persona, ¿cómo cambiaría nuestra vida si fuéramos conscientes de que la expectativa de vida serían 30 años? Mm, sí, ¿Cómo sí. viviríamos? Sí, sí. No, no, o sea, bueno, es una pregunta que es bastante, habitual, ¿no? Si te queda un día, si te queda un año, o sea, cómo y bueno, y también luego, la gente lo que dice, ¿no?
ya gente mayor, que se mueren de forma natural, digámoslo así, ¿no? En qué cosas cambiarían. Y muchos dicen, ¿no? El, o sea, el haberse atrevido a, Ujú. porque se dan cuenta, ¿no? Que al final, tras todo aquello que podría haber pasado, no es tan grave en comparación con lo que podría haber pasado si nos hubiéramos atrevido. Claro, Y y claro, o sea, vivir así, yo lo reconozco, porque yo soy así de forma natural, bastante, em, es incómodo, porque es lo que te decía antes, ¿no? Digo, yo, claro, miro mi vida y digo: "Ostras, no me es la incómodo, no me sí. la no me la he montado fácil, la verdad". Es incómodo, pero a la vez, o sea, a mí mm, yo estoy satisfecha con mi vida. Bueno, es incómodo, pero al final es la sensación de vivir, Sí, ¿no? Si no. sí, sí, Olga, sí. para terminar, me gustaría que compartieras con todos nosotros qué es lo que, después de todo tu recorrido, de todo lo que has hecho, qué es lo que te trae al Club Inusual. ¿Cómo llegas al club? Pues mira, el otro día pensaba, digo, ¿cómo llego yo al club? Pues, ¿en qué momento os conozco? Y no lo sé cómo llegué, pero oye, me apunté enseguida o sea, siempre os tengo abiertos. O sea, al igual que hay el LinkedIn, que siempre lo tengo abierto, Inusual siempre está abierto y voy entrando, ¿no? Y voy viendo los desaprendizajes que se va colgando. Bueno, me apunto a todas las clases que puedo de masterclasses, o sea, voy leyendo, ¿no? Todo aquello. Y bueno, es algo que me gusta mucho el enfoque que le dais, ¿no? Ese liderazgo humanista que le dais lo de los desaprendizajes es que me encanta, ¿no? O sea, me gusta mucho esta manera que tenéis de inusual, ¿no? Con ya la N del revés. O sea, que todo pasa, o sea, no es un lugar de vamos a aprender. Es que lo de los desaprendizajes me encantó, ¿no? No es un lugar donde vamos a aprender, no. Primero tenemos que desaprender. Y es que es verdad, porque ¿no? Lo que decíamos ya vinculado ya con la neurociencia, cuando estos miedos, estos bloqueos, ¿por qué vienen? Bueno, pues vienen de cosas aprendidas, con lo cual tenemos que ser conscientes de decir, bueno, pues es verdad que he tenido malas experiencias con esto o con aquello, pero bueno, o sea, esto no quiere decir que no se pueda hacer. Si yo veo a otras personas, resulta que otras personas han podido hacerlo. ¿Yo por qué no? Y Claro. así Bueno, que compártenos un gran desaprendizaje tuyo, Olga, para terminar. A ver, así a vos de pronto, ¿qué te viene? pues, bueno, el que yo necesito a alguien para poder brillar. Ah, qué fantástico, qué fantástico. Lo dejamos así, Olga, sin más, sin más. Invito a todos al miércoles, día 17 de junio, a Neurociencia aplicada al liderazgo del miedo a la superación, a las 6 de la tarde. Olga, muchísimas gracias. A ti, Julieta, muchas gracias y al club. Nos seguimos acompañando. Sí, gracias. Hemos hablado de instinto, de curiosidad, de compromiso, de miedos, pero quiero quedarme con una frase final para que nos llevemos todos a reflexionar, y es que la confianza no aparece antes de dar el primer paso. La confianza aparece después de haber dado muchas veces ese mismo paso. Quiero agradecer a Olga por habernos traído hoy el miedo y demostrarnos que no siempre es una señal para detenernos, que a veces simplemente es la muestra, la señal de que estamos creciendo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Inusuales. Gracias por ser y estar. Sit down, sister.